Imagina por un momento estar de pie en el centro del juicio más importante de toda la historia humana. Imagina ser el hombre que tomó las decisiones políticas y religiosas que cambiarían el curso de la humanidad para siempre. Imagina creer con absoluta convicción que una muerte en una cruz acabaría con el problema de una vez por todas. Pero algo salió terriblemente mal. Porque después de aquel domingo de resurrección, después de que la tumba fuera encontrada inexplicablemente vacía, este hombre todavía seguía allí. Y casi nadie se atreve a preguntar qué ocurrió detrás de las puertas del templo después de aquel día. Pocos saben verdaderamente cómo terminaron la vida y la carrera del hombre que arquitectó la condena de Jesús. Su nombre era José, pero la historia lo conoce como Caifás. Y no era un sacerdote común realizando rituales. Era el sumo sacerdote de Israel, la máxima autoridad religiosa, una de las figuras más influyentes, ricas y políticamente articuladas de toda la Judea del primer siglo. Era el hombre sagrado al que le estaba permitido entrar al lugar santísimo. El hombre que negociaba la paz y los impuestos directamente con el despiadado imperio romano. Durante años mantuvo el frágil equilibrio entre la fe de su pueblo y la espada de Roma, gobernando con una mezcla de diplomacia sutil y mano de hierro. Y fue exactamente él quien presidió aquel juicio nocturno, manipulando leyes ancestrales y declarando con frialdad calculada que era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo. Vio a Jesús atado. Lo envió a Pilato. Vigiló de cerca el desarrollo de aquel viernes oscuro hasta estar absolutamente seguro de que la amenaza estaba físicamente eliminada. Clavada en un madero fuera de las murallas de la ciudad. Para él, el caso quedaba exitosamente cerrado. Pero después de la crucifixión, en el preciso momento en que la piedra del sepulcro fue removida y el rumor de una resurrección comenzó a recorrer las estrechas calles de Jerusalén, algo aterrador e inesperado sucedió. La historia no terminó allí para él. No terminó con la victoria política que él imaginaba haber conseguido. En realidad, el verdadero tormento táctico y psicológico de Caifás apenas estaba comenzando en ese mismo instante. La narrativa bíblica se centra en el viaje de los apóstoles y en la expansión de la iglesia primitiva. Pero si cruzamos esos relatos con la investigación de registros históricos paralelos, vemos la desesperación entre bastidores de un jefe de Estado que observaba cómo su plan perfecto se desmoronaba pieza por pieza. Hoy vamos a abrir estos archivos antiguos para investigar qué le ocurrió realmente al hombre que intentó silenciar la voz del mismísimo Dios. Vamos a descubrir cómo intentó reaccionar ante la pesadilla de ver el mensaje del carpintero crecer descontroladamente justo bajo sus narices y qué precio histórico pagó por ello. Pero antes de revelarte el primer gran secreto de esta investigación, necesito pedirte un pequeño favor. Deja tu like en este video, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Y en los comentarios cuéntanos desde qué país y desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde ha llegado este documental y vamos a estar leyendo y respondiendo cada uno de los comentarios. ¡Listo! Vamos a sumergirnos en cómo funcionaba realmente la mente de este poderoso líder. Antes que nada, para captar la verdadera magnitud de la caída y la desesperación de Caifás en los días posteriores a la cruz, es absolutamente vital comprender quién era él en realidad y qué estaba en juego dentro de su mente. José, conocido históricamente como Caifás, no era simplemente un líder espiritual ni un clérigo común recitando oraciones. Era el arquitecto supremo del sistema religioso, económico y político de toda Judea. Designado por el prefecto romano Valerio Grato, predecesor directo de Poncio Pilato, Caifás logró algo prácticamente imposible para su tiempo. Mantuvo el cargo de sumo sacerdote durante impresionantes 18 años. Y aquí viene un dato escalofriante que pocos conocen. En aquella provincia volátil, el imperio romano cambiaba a los líderes religiosos como si fueran piezas de ajedrez ante la menor sospecha de rebelión o incompetencia. La longevidad y el poder de Caifás demuestran un hecho innegable. Era un maestro absoluto de la política. Un diplomático astuto, frío y despiadado que sabía exactamente cómo complacer a Roma mientras mantenía una mano firme sobre el pueblo judío y sobre la economía multimillonaria que giraba alrededor del Templo de Jerusalén.
Representaba a la élite incuestionable de los saduceos, una aristocracia conservadora que no creía en ángeles, que rechazaba el reino espiritual y que, irónica y proféticamente, repudiaba toda idea de la resurrección de los muertos. Para Caifás, el poder no estaba en el mundo por venir. El poder estaba en el aquí y ahora. Estaba en las monedas que tintineaban dentro de los cofres del templo. En las alianzas de conveniencia con los prefectos romanos. Y en el estricto mantenimiento del statu quo. El orden inquebrantable y el control eran sus verdaderas religiones. Y entonces apareció Jesús de Nazaret. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Al principio, quizás Caifás consideró a aquel profeta de Galilea como un simple predicador campesino más, inofensivo y pasajero. Pero la situación cambió drásticamente. Jesús no se limitaba a sanar enfermos ni a contar parábolas en las polvorientas laderas de las montañas. Comenzó a desafiar directamente la columna vertebral del sistema de Caifás. Sanaba en sábado, humillando a la élite religiosa frente al pueblo. Atraía multitudes asombradas que comenzaban a llamarlo rey. Y el golpe final, el imperdonable, fue cuando entró al templo de Jerusalén, el territorio soberano de Caifás. Volcó las mesas de los cambistas. Paralizó por completo la economía del lugar santo. Y llamó al centro absoluto del poder de los saduceos cueva de ladrones. Para la mente fría y calculadora del sumo sacerdote, Jesús ya no era simplemente un hereje religioso. Era una amenaza masiva a la seguridad nacional. Si aquellas multitudes apasionadas decidían lanzar un levantamiento político durante la fiesta de la Pascua, la respuesta de Roma sería inmediata y brutal. Las legiones imperiales marcharían sobre Jerusalén, masacrarían a la población y, lo más importante para el sacerdote, destruirían el templo y aniquilarían su propia posición de poder. Es dentro de este contexto de puro terror político donde Caifás pronuncia su frase más famosa y cínica. Vosotros no sabéis nada. ¿No comprendéis que es mejor para vosotros que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca? No era un consejo teológico. Era una sentencia de muerte políticamente orquestada. Y lo que sucedió en aquel juicio nocturno te dejará completamente sin palabras. El papel de Caifás en el juicio de Jesús fue el de un depredador acorralando a su presa. Orquestó un tribunal ilegal en plena madrugada, en los terrenos de su propia y lujosa residencia. Quebró cada regla de la jurisprudencia judía para asegurar que la condena fuera rápida e irreversible antes de que saliera el sol. Convocó a falsos testigos que se contradecían entre sí, intentando desesperadamente fabricar una acusación de terrorismo contra el templo. Y cuando nada de eso funcionó frente al silencio majestuoso y ensordecedor de Jesús, Caifás jugó su última carta. Se levantó de su trono y exigió bajo el más solemne y sagrado juramento que Jesús declarara si era el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando finalmente Jesús respondió con una confirmación, Caifás no vio una revelación divina. Vio la victoria de su plan. En un acto de magistral teatro político, rasgó sus propias vestiduras sagradas, gritó que había escuchado una blasfemia imperdonable y exigió la pena capital. Obtuvo exactamente lo que quería. La maquinaria letal de Roma fue activada. La cruz fue levantada en el Gólgota. Y el problema parecía haber sido enterrado permanentemente bajo una piedra de varias toneladas, sellada con el escudo de Roma. El sistema estaba a salvo. El poder y la riqueza de Caifás estaban garantizados. Para él, aquel viernes terminó con un profundo suspiro de alivio y la sensación embriagadora de un deber político cumplido. El sol se ponía sobre el horizonte de Jerusalén anunciando el inicio del sábado de Pascua, y el aire de la ciudad estaba impregnado del aroma de los sacrificios del templo. Todo había salido exactamente según su plan. Jesús de Nazaret estaba muerto. Sus seguidores, campesinos aterrorizados, habían huido a esconderse entre las sombras, petrificados ante la posibilidad de enfrentar la cruz romana. La rebelión popular no había ocurrido. El orden público se mantenía intacto. Y lo más importante en la mente del sacerdote, el imperio romano no tenía ninguna razón para intervenir militarmente. El sistema estaba perfectamente seguro.
El sábado que siguió fue un día de absoluto silencio y triunfo para Caifás. Mientras la ciudad descansaba bajo la rigurosidad de la ley judía, el sumo sacerdote caminaba por los lujosos patios de su residencia con la arrogancia inquebrantable de un hombre que cree haber derrotado a la historia. Había jugado el juego del poder contra un adversario que arrastraba multitudes y había ganado de manera abrumadora. Había manipulado magistralmente al Sanedrín, había doblegado al gobernador Poncio Pilato a su voluntad mediante chantaje político, y había silenciado para siempre la voz que se atrevió a llamar cueva de ladrones a su amado templo. En la mente calculadora de Caifás, el expediente sobre la amenaza a Galilea quedaba archivado y bajo llave de manera permanente. Pero detrás de esta fachada de control había una pequeña chispa de preocupación pragmática. Y esa chispa estaba a punto de convertirse en un incendio incontrolable. Caifás era líder de la secta de los saduceos. No creía en la resurrección, ni en los ángeles, ni en la vida después de la muerte. Para él, todo aquello era superstición peligrosa para mentes débiles. Sin embargo, era inteligente y poseía una eficiente red de inteligencia. Sabía perfectamente que Jesús había proclamado públicamente que resucitaría al tercer día. Caifás no le tenía miedo a un milagro sobrenatural. Pero le tenía un terror mortal a un golpe político. Imaginó que los discípulos podrían intentar robar el cuerpo en plena oscuridad de la noche para difundir la leyenda de una resurrección falsa, creando un mito mesiánico que sería incluso más letal para su autoridad que el hombre vivo. Y es precisamente debido a esta paranoia política donde Caifás comete uno de los mayores y más irónicos errores de cálculo de toda su larga carrera. Un error que se volvería contra él con fuerza aplastante. Va hasta Pilato y exige que la seguridad sea reforzada. Exige que la tumba sea físicamente sellada con la autoridad inquebrantable del propio Imperio Romano. Y que sea custodiada por soldados altamente entrenados. Al hacer esto, Caifás no estaba simplemente encerrando un cadáver. Sin darse cuenta, estaba proporcionando testigos militares oculares y blindando contra cualquier futura acusación de fraude el milagro más grande de toda la historia humana. Su táctica de contención preparó el escenario perfecto para su peor pesadilla. Y entonces llega la mañana del domingo. Y lo que ocurrió a continuación cambió el rumbo de la civilización para siempre. La tranquilidad de la élite religiosa fue violentamente destrozada antes de que los primeros rayos de sol iluminaran las torres del templo. Los relatos históricos demuestran que la noticia aterradora no llegó a Caifás a través de los seguidores de Jesús, sino a través de sus propios agentes de seguridad. Soldados romanos entrenados para no retroceder ante ningún ejército llegaron corriendo al centro del poder judío. Estaban pálidos y temblando de terror. Reportaban un evento que desafiaba las leyes de la física. La tierra había temblado. El sello imperial había sido roto como si fuera papel. La piedra colosal había sido removida sin esfuerzo. Y la tumba estaba completa e inexplicablemente vacía. Imagina por un momento el brutal shock y la parálisis mental que golpeó a Caifás en aquel preciso segundo. Su sentido de control absoluto se desmoronó hasta convertirse en polvo. Aquello no era un rumor difundido por pescadores delirantes. Era un informe oficial de inteligencia entregado por guardias presa del pánico. El plan perfecto del sumo sacerdote acababa de implosionar ante sus propios ojos. La crucifixión, que se suponía iba a ser el glorioso punto final definitivo de una historia problemática, se transformó instantáneamente en el detonante incontrolable de una revolución que Caifás, con todo su dinero e influencia política, jamás sería capaz de detener. Y por primera vez en casi 2 décadas de gobierno inquebrantable, el hombre más poderoso de Israel probó el sabor de la desesperación absoluta. Pero lo que viene a continuación, querido oyente, es lo que verdaderamente cambia todo. La noticia de la tumba vacía no fue recibida con adoración religiosa dentro del palacio de Caifás. Fue recibida con el más frío y absoluto pánico político. El problema que surgió aquella mañana de domingo fue, sin sombra de duda, la mayor crisis de seguridad nacional que el sumo sacerdote había enfrentado en toda su permanencia en el poder. Cuando los guardias romanos, hombres entrenados para la guerra y para el rigor despiadado de las ejecuciones, reportaron el destello cegador, el terremoto y la piedra colosal removida,
Caifás no tenía tiempo para crisis de fe. Necesitaba actuar como el implacable estadista que siempre había sido. Necesitaba una operación de encubrimiento inmediata y agresiva antes de que la noticia encendiera la ya volátil ciudad de Jerusalén. Los registros del Evangelio de Mateo nos brindan un fascinante vistazo histórico hacia esta reunión de emergencia detrás de bastidores del poder. Caifás convocó urgentemente a los ancianos y a los estrategas en quienes más confiaba. Abrieron los cofres del templo y entregaron una suma masiva de dinero, un soborno gigantesco financiado con fondos sagrados, a los soldados romanos. La instrucción era increíblemente absurda. Decid que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros estabais durmiendo. Piensa por un segundo en la locura de aquella mentira. Si un soldado romano confesaba haberse quedado dormido durante un turno de guardia, el castigo estándar del imperio era la ejecución sumaria. Pero para Caifás, la lógica legal ya no importaba. Solo necesitaba una narrativa oficial lo suficientemente fuerte como para plantar la semilla de la duda en las mentes del pueblo judío. Sin embargo, su problema apenas estaba comenzando a tomar proporciones monstruosas. En los 40 días que siguieron, la sofisticada operación de encubrimiento comenzó a filtrarse por todas partes. La resurrección dejó de ser un rumor confinado y comenzó a propagarse como un incendio incontrolable. Reportes perturbadores empezaron a llegar al escritorio del sumo sacerdote. Eran decenas de personas afirmando haber comido con él, haber tocado sus heridas físicas y haber escuchado claramente sus enseñanzas. Caifás, el hombre que basaba todo su poder en la fuerza bruta y en las alianzas políticas, se encontró luchando contra un fantasma invencible. No podía emitir una orden de arresto contra una aparición. No podía crucificar a un hombre que ya estaba comprobadamente muerto. Pero el golpe psicológico más devastador no fueron los rumores de las apariciones. Fue la inexplicable metamorfosis que ocurrió dentro de los seguidores de aquel carpintero. Antes de la cruz, los discípulos eran un puñado de campesinos asustados. El mismísimo Pedro, el líder del grupo, había negado conocer a Jesús temblando de miedo ante una simple sirvienta justo allí, en el patio de la lujosa casa de Caifás. Pero unas pocas semanas más tarde, durante la fiesta de Pentecostés, todo cambió brutalmente. Esos mismos hombres cobardes salieron de su escondite y tomaron las calles de Jerusalén con una intrepidez que dejó atónitos a los guardias del templo. Ya no susurraban que Jesús era el Mesías. Lo predicaban abiertamente, sanaban a las personas y conseguían miles de conversos justo en las escalinatas del templo. La situación alcanzó un clímax insoportable cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento en la puerta llamada La Hermosa. Frente al alboroto público, Caifás se vio obligado a actuar con brutalidad y convocó al mismísimo Sanedrín que había condenado a Jesús apenas unos meses antes. Y aquí, querido oyente, la ironía histórica se vuelve casi sofocante. Caifás, sentado en su trono de máxima autoridad, exige saber con qué poder aquellos hombres comunes estaban haciendo semejantes cosas en su ciudad. Y Pedro, el mismo hombre que temblaba en el patio de aquel palacio, ahora mira inquebrantablemente directo a los ojos del hombre más peligroso de Israel. Y responde con una firmeza que Caifás jamás esperó escuchar. Sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en pie sano delante de vosotros. Y en ningún otro hay salvación. Caifás quedó en estado de shock silencioso. Creyó haber cortado la cabeza de la serpiente, pero el movimiento se había multiplicado y se había vuelto absolutamente intrépido. La condena pública no había borrado el mensaje. Se había convertido en el combustible inflamable de la mayor revolución espiritual que el mundo jamás haya presenciado. Hagamos una pequeña pausa aquí. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que pasó por la cabeza de Caifás cuando vio la valentía de aquel mismo Pedro que antes había huido aterrorizado? Si esta investigación te está volando la mente, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad oculta. Continuemos. La respuesta inmediata de Caifás no fue la reflexión, fue la fuerza bruta. Primero intentó la censura legal ordenando que los apóstoles jamás volvieran a pronunciar el nombre de Jesús.
Cuando la censura fracasó, recurrió a la violencia física. Los apóstoles fueron arrestados nuevamente y cruelmente azotados. Pero los relatos del libro de los Hechos describen una escena que debió haber helado la sangre de la élite religiosa. Después de haber sido brutalmente golpeados, los apóstoles salieron de la presencia del Sanedrín regocijándose y cantando, porque habían sido considerados dignos de sufrir afrentas por el nombre. ¿Cómo controla un líder político a un grupo de personas que simplemente han perdido su miedo a la muerte? Esa era la ecuación irresoluble que atormentaba la mente de Caifás. ¿Cómo amenazas con la muerte a hombres que afirmaban haber almorzado con alguien que ya había cruzado a través de la muerte y había vuelto vivo? La resurrección había vaciado por completo el arma del miedo. La cima de la persecución llegó con el apedreamiento de Esteban, un hombre lleno de elocuencia que acusó directamente a Caifás de ser el traidor y asesino del Mesías. La furia del tribunal fue incontrolable. Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. La violenta persecución que siguió obligó a miles de seguidores de Jesús a huir de Jerusalén. En la mente de Caifás, esto parecía una victoria táctica. Pero al expulsar a aquellos cristianos, cometió su último y más fatal error estratégico. Aquellas personas no huyeron en silencio. A donde quiera que iban, llevaban consigo el mensaje de la cruz y de la tumba vacía. Caifás intentó apagar un incendio pisoteando las llamas, pero todo lo que logró fue esparcir las brasas por el mundo conocido. El final de Caifás no llegó a través de un castigo divino cinematográfico, sino a través de la misma maquinaria política despiadada que él había utilizado para crucificar a Jesús. En el año 36 después de Cristo, cuando Lucio Vitelio, el poderoso legado romano de Siria, intervino en Judea para restaurar el orden, no se limitó a despedir a Pilato. Precisamente durante la fiesta de la Pascua, la misma fiesta sagrada en la que Jesús había sido condenado años antes, Vitelio dio el golpe fatal. Con un simple decreto frío y burocrático, Roma despojó a Caifás del cargo de sumo sacerdote. 18 años de manipulaciones, sobornos y conspiraciones políticas fueron borrados por una sola orden imperial. Caifás se vio obligado a entregar las vestiduras sagradas y vio cómo su influencia era inmediatamente transferida a su cuñado Jonatán, quien lo arrojó a las sombras. Desde aquel momento, la imponente figura de Caifás simplemente se evapora de los registros históricos. No hay relatos de un retiro glorioso. No hay monumentos en su honor. El hombre que intentó silenciar la verdad fue cruelmente silenciado por la historia. Pasó sus últimos días envejeciendo, impotente y despojado de toda autoridad, observando cómo el movimiento cristiano que había intentado aniquilar comenzaba a dominar el mundo a su alrededor. Durante casi 2000 años, Caifás fue solo un nombre en pergaminos antiguos. Hasta que la arqueología pronunció su última y fascinante palabra sobre él. Y lo que descubrieron es absolutamente escalofriante. En noviembre de 1990, unos trabajadores que construían un parque en el sur de Jerusalén irrumpieron accidentalmente a través del techo de una antigua cámara funeraria. Cuando los arqueólogos descendieron, encontraron 12 osarios. El más ornamentado, una hermosa caja de piedra caliza tallada con rosetas florales, contenía los restos esqueléticos de un hombre de aproximadamente 60 años. En el costado de aquella caja, tallado en arameo antiguo, estaba la firma definitiva. Yosef bar Cayafa. José, hijo de Caifás. La ironía espiritual de este descubrimiento es una de las más brutales de toda la humanidad. El líder supremo que movió cielo y tierra para asegurarse de que Jesús quedara encerrado para siempre en una tumba sellada, terminó exactamente así. Reducido a un puñado de polvo y huesos, encerrado dentro de una caja de piedra caliza de unos pocos centímetros de ancho. Mientras tanto, la tumba del hombre que él condenó a morir permanece vacía hasta el día de hoy. El inmenso legado de Caifás fue completamente eclipsado por la victoria eterna de su víctima. Pero la historia de Caifás esconde una tragedia mucho más silenciosa y aterradora. Una tragedia que no se mide en la pérdida de influencia, sino en algo mucho más profundo. ¿Qué le sucede al destino de un hombre que estuvo tan cerca de la verdad absoluta, que la miró directamente a los ojos y que aún así decidió eliminarla para no perder el control? Caifás no era un soldado romano analfabeto.
Era el sumo sacerdote, el mayor erudito de la nación. Conocía de memoria los rollos de Isaías, recitaba los salmos de David y dominaba cada coma de las profecías sobre el Mesías venidero. Vio los milagros. Escuchó las palabras de sabiduría que silenciaban a los más grandes maestros de la ley. Estuvo a apenas centímetros de Jesús durante aquel juicio nocturno. Pero la ceguera voluntaria es la peor de todas las prisiones. Caifás estaba tan enamorado de su propio poder, tan apegado a su palacio y a su riqueza, que cuando la verdad encarnada se paró frente a su trono, eligió rasgar sus vestiduras y condenarla a muerte. Su caída no fue simplemente el colapso de una carrera brillante. Fue la ruina de un alma que tuvo el privilegio único de cruzarse con el autor de la vida y eligió el camino de la muerte. Él representa la trágica paradoja de un hombre que custodiaba la puerta del cielo para los demás, pero que por orgullo se quedó encerrado del lado de afuera. Y el detalle más devastador de todo este misterio es comprender que la mera proximidad a lo sagrado no le garantiza la salvación a nadie. Caifás nos demuestra que es posible estar dentro del templo, conocer todas las leyes, estar cara a cara frente a Dios mismo y aún así tener un corazón completamente endurecido. La tumba vacía que atormentó a Caifás hace 2000 años sigue siendo la gran línea divisoria de la humanidad hasta el día de hoy. La misma evidencia que quebró el poder del sumo sacerdote es la evidencia que nos invita a rendir nuestro orgullo. Al final, la pregunta que resuena desde esta investigación no es solo qué le ocurrió a Caifás. La verdadera pregunta es qué vamos a hacer nosotros con la verdad que está parada justo frente a nosotros. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Caifás conocía verdaderamente la verdad y aún así decidió rechazarla por amor al poder? ¿Cuántas personas hoy en día actúan como él, rechazando la evidencia para no perder el control de sus vidas? Cuéntame tu reflexión más profunda. Quiero leer cada uno de tus comentarios. Si este documental abrió tu entendimiento, deja tu like, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte nuestros próximos misterios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta reflexión hoy. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga grandemente. Y nos vemos en nuestro próximo documental.